Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegra saludarlo. Lo mismo, la última vez que hablamos con usted fue para el caso de un jugador de fútbol, Perlaza, que ganó una demanda, pero en vista de que todo este tema de los jugadores de fútbol maltratados por dirigentes que gambetean los compromisos laborales que están dentro de la Constitución, pues nos obliga a preguntar por qué a Perlaza no le han pagado lo que la Corte sentenció como un hecho y que esperaba que Millonarios le desembolsara. ¿Ese asunto en qué va con lo de Perlaza? Pues le tengo que decir muy tristemente que no va. Y no va porque Millonarios resolvió contratar a un abogado muy prestante político y muy prestante abogado en las esferas altas de influencia, porque resolvió pagarle mejor los honorarios a un profesional del derecho cuando no hay nada que hacer sino acatar las sentencias de la Corte y evitar pagarle al jugador, que porque le parecía muy costoso lo que decía la sentencia. A uno de empleador no le puede parecer si es costoso o no es costoso, sino que hay que reparar el daño causado. Cuando un empleador como Millonarios emplea a jugadores, tiene que resguardarlos, tiene que protegerlos, y si sufren lesiones, tiene que recuperarlos. Uno no puede utilizar los jugadores de fútbol como una mercancía que cuando ya no sirven se botan y los sacan del club a su buena suerte, como pasó con Jorge Perlaza. Doctor Ramiro, ¿quién es ese abogado prestante? Maya Villazón. El ex procurador. No me diga. Sí, que resolvió meter una tutela por violación al debido proceso y no hubo violación a ningún debido proceso porque ambas partes agotamos las etapas que nos correspondían. Ellos ganaron el proceso en primera instancia, luego en segunda instancia, y el jugador a través mío tenía su derecho de ir en casación porque consideró que se había quebrantado la ley, y efectivamente la Corte Suprema de Justicia hizo un estudio minucioso de todas las pruebas y la historia clínica que existía en el proceso y resultó dándole la razón al jugador. Ajá, entonces aquí estamos de frente a un capítulo de Don King, es decir, el empresario que montaba peleas, decidió Millonarios montar una pelea con el procurador a bordo, el ex procurador Maya Villazón, una pelea entre la Corte Suprema de Justicia y esa es la Corte Constitucional, ¿cierto? ¿O Consejo de Estado? Corte Constitucional es la que está revisando, pero vea usted las paradojas de la vida, Javier. Sí. La Corte Suprema de Justicia cumplió el precedente constitucional de la Corte Constitucional, que precisamente siempre enfrentaba a la Corte Suprema de Justicia porque tenía otra tesis respecto a la estabilidad laboral reforzada. Ahora que le dio por cumplir el precedente constitucional, resuelve la Corte Constitucional revisar la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Uy, pero eso es mucho poder, es decir, el poder del lobby es maravilloso para que elijan justamente esa tutela, ¿o no? Pues claro, pero lo más triste es que el señor presidente de la Corte Constitucional, quien debió guardar silencio y si había lugar a revisar, estuvo en una de esas charlas con Yamil y allí explicó que iban a revisar ese caso tan interesante, pero ahora no se declara impedido, cuando toda la sala plena de la Corte Constitucional está estudiando el caso de Jorge Perlaza. Y es más, no se atienden al proceso laboral que se llevó, que eso es lo que tienen que revisar, sino que parece que hicieran otro proceso propio de la Corte Constitucional. No, entonces es un caso parecido al del decreto que se inventaron una noche, firmado por Valencia Cosio, para que Millonarios pudiera ser vendido, hacen la operación y después decreto se tumba. El decreto de tumba, muy parecido eso, ¿cierto? Me parece que sí, pero yo me he puesto a analizar ese caso de Jorge Perlaza. Sí. Porque es un señorazo ese Jorge Perlaza, lo tengo que decir, un hombre muy decente y muy culto. Pero no por eso le tienen que violar los derechos fundamentales. Entonces yo me he puesto a pensar,
que un juez debe ser imparcial, pero no solo serlo, sino parecerlo. Y entonces uno no puede cambiar un precedente constitucional de la estabilidad laboral reforzada porque le conviene a una de las partes. Es que la Constitución no se puede mover al gusto de las partes, como dice el propio presidente de la Corte Constitucional. Eso a mí me parece que uno debe tener el rasero para todos de igual manera. Entonces no es al más débil al que se lo llevan de calle y le quitan sus derechos. Sí, doctor Ramiro Vargas, a ver, porque es que el tema, ya no pensemos en Perlaza. Pensemos en lo que puede suceder con un trabajador común y corriente que tenga la misma situación de Perlaza. Estamos en el riesgo de que se le desconozcan los derechos a los trabajadores que terminen lesionados en cumplimiento cualquier tipo de trabajo, en cumplimiento de su actividad u oficio, su actividad profesional u oficio. Sí, estoy muy temeroso de que eso suceda, porque el caso de Perlaza lo pueden utilizar para modificar todo el precedente judicial de cualquier trabajador en Colombia. Porque partamos de un principio, que es que los trabajadores del fútbol profesional son trabajadores que se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, para cualquier trabajo sería ese cambio de precedente constitucional. Tenaz esto, sí, tenaz esto, tenaz. ¿Cuándo cree que pueda haber noticias sobre la tutela, doctor Ramiro? La decisión de la tutela puede darse más fácilmente en un mes y medio. Sí. Bueno, pues estaremos pendientes a ver cómo termina. Y mientras tanto, Perlaza esperando en Estados Unidos o está por acá. No, está en Estados Unidos tratando de trabajar para mantener su familia, para alimentarla, porque es más, ni siquiera los capacitan los clubes de fútbol a esos muchachos que los toman de las canteras. Y entonces imagínense que si a uno lo echan del único oficio que sabe hacer, o sea, jugar fútbol profesional, y no encuentra trabajo ni bien remunerado ni digno, entonces le toca ir a ver qué suerte le depara la vida para poder cumplir con las obligaciones familiares. Eso es lo que le está pasando a Perlaza. Triste. Doctor Ramiro, gracias por la ilustración y estaremos pendientes. Seguiremos el caso con lupa. Con gusto, Javier. Muchas gracias por entrevistarme. Muy amable, muy gentil. A usted muy amable. Gracias, el doctor Ramiro. Para mí, vuelvo e insisto, es un hombre de plena confianza, porque un día le pedimos un favor y ese favor afortunadamente salió bien. ¿Cuál fue el favor? No fue un favor